presenta los hechos más relevantes y las noticias que marcaron el presente año. En Bio Bio, resumen informativo 2018. Enero. A inicios de enero, el ministro Mario Carroza condenó a 3 exuniformados por el asesinato de Miguel Enríquez, entre ellos a Miguel Krasnov Marchenko, a 10 años y un día de cárcel en calidad de autor, lo que fue valorado por el hijo del exsecretario general del MIR, Marco Enrique Sominami. Como familia nos emociona. En lo personal pienso hoy en mis abuelos que murieron esperando este fallo judicial que condena a uno de los asesinos de Miguel Enrique. A su vez, mis pensamientos van por todavía los miles de casos que están pendientes en materia de derechos humanos. Las decenas, si no cientos, de huérfanos que esperan la verdad sobre el asesinato de sus padres. La democracia cristiana sufrió su mayor ruptura interna desde la expulsión del fallecido Adolfo Saldívar, luego que más de 30 militantes, encabezados por la exministra Mariana Elwin, renunciaran al partido. Yo llevo 20 días a cargo de este buque medio escoreado, así que yo creo que si hay una autocrítica, es una autocrítica que abarca hartos periodos. Ojalá que hubieran dado la pelea por sus ideas dentro del partido. Yo lamento, también entiendo la decisión no solo de Mariana, sino también de otro grupo de destacados militantes, porque tiene que ver con cuando se pierde la fraternidad interna, cuando se trata de acallar a un sector que piensa distinto políticamente. Pero sin duda enero es el inicio de cambios profundos e inéditos en la Iglesia Católica, luego de la visita del Papa Francisco a Chile, 30 años después de la visita de Juan Pablo II, la que estuvo marcada por la poca asistencia de fieles y los casos de abusos sexuales cometidos por el clero. En La Moneda, el Papa dijo sentir dolor y vergüenza por estos casos, en medio de los cuestionamientos por la presencia del obispo de Osorno, Juan Barros, en las actividades de Bergoglio. El mismo Barros se defendió. Agradecerle a mucha gente que reza por mí y reiterar que se han dicho muchas mentiras respecto de lo mío. Con el favor de Dios, el Papa, cuando estuvimos en la visita al Límina de febrero, fue muy afectuoso conmigo. El último día de su visita, el 16 de enero en Iquique, el Papa abordó el caso Barros, dándole todo su respaldo al obispo, lo que acrecentó la crisis y obligó al Papa a hacer varios cambios y a enviar a Charles Chicluna para indagar las pruebas sobre el encubrimiento de abusos del que era acusado Barros. Papá, muy cortito, hay un tema que preocupa a los chilenos, que es el caso del obispo de Osorno. ¿Usted le da todo el respaldo al obispo Barros? El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí voy a hablar. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. ¿Es claro? El 19 de enero, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena renunciaron a sus cargos, lanzando duras críticas a los acuerdos impulsados por el Ministerio Público en los casos de financiamiento irregular de la política, luego del acuerdo impulsado por el fiscal Manuel Guerra en el caso Penta con el senador Iván Moreira. El 25 de enero, el Ministerio Público decidió cerrar la causa contra Héctor Yaitul y otras 7 personas en el denominado caso de la Operación Huracán. Paralelamente, abrió una causa penal por eventual obstrucción a la justicia, acusando manipulación de las pruebas por parte de carabineros. La evidencia, conversaciones y archivos, según las primeras luces, daban cuenta de una posible instalación de estas de forma artificial en los teléfonos de los imputados. El fiscal regional de la Araucanía, Cristian Paredes, dio a conocer la información, mientras que el entonces general de Carabineros, Gonzalo Blue, sostuvo que las acusaciones amparan a quienes han realizado ataques incendiarios en la región. Hemos constatado que hubo manipulación de la evidencia y que los archivos que contienen las supuestas conversaciones que inculpan a estas personas pudieron haber sido artificialmente instalados en los equipos telefónicos después de que fueron incautados. No hace más que amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo y daño en las regiones del sur del país y delegitima a 2 importantes instituciones del Estado, las cuales solamente deberían estar preocupadas por la lucha de la delincuencia. A raíz de esto, la Fiscalía indaga 9 carabineros, además de un civil que prestaba asesorías computacionales a la institución, conocido como El Profesor, y su programa, Antorcha. El 23 de enero, a los 103 años, falleció Nicanor Parra, creador de la antipoesía, ganador del Premio Nacional de Literatura en 1969 y del Premio Cervantes en 2011, fue candidato en diversas ocasiones para el Nobel. El mismo día, a los 76 años,
murió el actor y director de teatro chileno Marcelo Romo. Participó en numerosas teleseries en televisión nacional y en el cine en la película El Chacal de Nahuel Toro, antes de un largo exilio. Días antes, el 15, falleció a los 46 años Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries. Según la versión oficial, murió por intoxicación con alcohol. Febrero Comienza con malas noticias. Se registró un nuevo accidente de un bus en Mendoza que trasladaba a menores de la escuela de fútbol de Colo-Colo. Hubo 3 niños fallecidos. Según el relato de los pasajeros, el conductor iba a exceso de velocidad. Ella va con mi sobrino que iban a jugar un campeonato a Paraguay. Ella está solamente con golpe, con contusiones. Mi sobrino, gracias a Dios, no tiene nada. Terrible, ¿qué quiere que le diga? Hay cero información, no hay comunicación de los teléfonos, no nada. A finales de este mes se conoció que la justicia argentina condenó a 20 años de cárcel al chofer chileno de un bus Turbus, que protagonizó un mortal accidente el 2017 en ese mismo sector en Mendoza. El 5 de febrero comienza una intensa búsqueda con 150 efectivos de una menor de edad que habría sido secuestrada por un hombre apodado El Brujo en un bosque de Licantén. 5 días después, la niña es encontrada sin signos de agresión ni abusos. Su captor, José Navarro, aseguró que la secuestró para protegerla de sus familiares. La hermana de José Navarro, Olga, entregó a Bío Bío la radio su relato de la aparición de la menor de 11 años. Olga, ¿usted le preguntó a su hermano si había abusado de Emily? Sí, le pregunté. ¿Y él qué? Le pregunté. Me dijo que no, que él la iba a proteger, porque a ellos los querían matar. ¿Le relató algo del enfrentamiento que tuvo con el abuelo de Emily? Sí, mira, sí, me relató algo porque igual yo le dije que me parecía raro. Le digo yo, ¿qué es eso? ¿Por qué golpeaste a ese hombre con esa pala? Es que me dijo, el viejo tal por cual quería golpear a Emily con el chuzo. Ahora, las razones no las sé. Lo más destacado del 2018 lo escuchas en Bío Bío la radio. A inicios de febrero, la justicia sobreseyó a todos los imputados de la fallida Operación Huracán al no existir pruebas que ratifiquen la tesis de Carabineros y la manipulación de las pruebas existentes. Sin embargo, a fines de este mes, la Corte revocó esta decisión. Se abre una segunda arista, Huracán 2. Paralelamente, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, concreta el llamado a retiro de un general y 2 oficiales, además de poner fin al contrato con Alex Smith, el profesor, el creador de Antorcha. A mediados de febrero se conocen diversas denuncias en contra de la aerolínea LO. Varias personas quedaron varadas en República Dominicana y evidenciaron las irregularidades en las que se encontraba la empresa. Nosotros estamos preparando una demanda de acción de clase, una demanda colectiva. Estamos averiguando hoy qué patrimonio tiene la empresa, porque evidentemente una demanda sin patrimonio, la verdad, las probabilidades y lo que nos preocupa es que esta empresa se declare en quiebra. Fundamentalmente tenía problemas técnicos en los aviones y que tenía problemas de permisos de vuelo. El 14 de febrero, Estados Unidos sufre un nuevo tiroteo en una escuela del estado de Florida que dejó al menos 17 muertos. El sospechoso había sido expulsado de ese establecimiento y es identificado como Nicolás Cruz. 2 días después, en Francia, fue detenido el exfrentista Ricardo Palma Salamanca, después de 21 años prófugo de la justicia. En las siguientes 24 horas, el tribunal dejó a Palma Salamanca en libertad condicional y el 25 de febrero la Corte Suprema chilena aprobó la solicitud de extradición del exfrentista condenado por el asesinato del senador Jaime Guzmán. El 19 de febrero se concreta la primera medida del Papa tras su bullada visita a Chile. Ese día llegó al país su enviado especial, el arzobispo de Malta, Charles Chicluna, acompañado por el sacerdote español Jordi Bertomeu, encargados de corroborar las denuncias de encubrimiento en contra del entonces obispo de Osorno, Juan Barros. El religioso se reunió con víctimas de numerosos casos de abusos sexuales, con el mismo Barros y con el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati. He venido a Chile enviado por el Papa Francisco para recoger informaciones útiles concernientes a Monseñor Juan Barros Madrid, obispo de Osorno. Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo durante los próximos días. El 24 de febrero falleció Valentín Fernández, vocalista de los Ramblers, tras el choque del bus que trasladaba a la banda hacia Santiago.
Este mes, además, murió el hijo mayor de Fidel Castro, Fidel Castro Díaz, quien tras un cuadro depresivo se suicidó. Marzo comienza con buenas noticias para Chile. Una mujer fantástica ganó el Oscar a la mejor película extranjera y el país marca un precedente para el cine chileno. Daniela Vega, la actriz que protagoniza el film, se convierte en referente de las personas transgénero y ayuda a instalar el debate en nuestro país. The Oscar goes to a fantastic woman. A 5 días de terminar su mandato, la presidenta Michelle Bachelet propuso una nueva constitución, lo que fue cuestionado incluso desde su sector por la tardanza de este compromiso de gobierno. La entonces mandataria se defendió. Hoy día aparecen titulares: a 5 días del gobierno envían proyecto de constitución. Yo lo he dicho, vamos a gobernar hasta el último día. Así que eso no es algo que deba sorprender a nadie. El 11 de marzo se realizó el cambio de mando presidencial, en el que Michelle Bachelet abandonó la moneda, ingresando Sebastián Piñera a su segundo periodo. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Las prioridades de nuestro gobierno van a ser las prioridades de los chilenos. Tenemos que emprender la nueva transición, aquella que nos va a conducir hacia un Chile desarrollado y sin pobreza. Ese día, además, asumieron nuevos parlamentarios que dieron una nueva configuración con la llegada de militantes de partidos y movimientos del Frente Amplio, parlamentarios jóvenes y con la presencia de ambas cámaras en manos de 2 socialistas, Carlos Montes en el Senado y Maya Fernández en la Cámara de Diputados. Al día siguiente, el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, renunció a su cargo en medio de la polémica por la fallida Operación Huracán, al igual que el jefe de inteligencia, Gonzalo Blue. Villalobos pidió perdón. Desde las redes sociales y los medios de comunicación se difunden muchas veces de manera irresponsable informaciones falsas que manchan el honor de oficiales y suboficiales. Quiero pedir perdón por aquellas acciones que puedan haber expuesto la credibilidad de Carabineros de Chile. De la misma forma, quiero agradecer el trabajo permanente, silencioso y profesional de los más de 60.000 hombres y mujeres carabineros. En su reemplazo, el presidente Sebastián Piñera nombró a Hermes Soto, un carabinero de carrera que en sus primeros días tuvo una primera polémica al salir a la luz su hoja de antecedentes. La primera medida de Soto fue llamar a retiro a más de 10 generales. Comprometerme desde ya a hacer el trabajo que la comunidad nacional requiere de parte de los Carabineros de Chile, quienes a contar de hoy día nos comprometemos de cuerpo y alma a lograr que la seguridad que afecta tanto a la ciudadanía se mejore, se acrecente y podamos tener una vida más tranquila. A días de abandonar el gobierno, el exministro de Justicia Jaime Campos protagonizó una polémica al revelar que la expresidenta Michelle Bachelet le pidió cerrar Punta Peuco el día del cambio de mando. Campos reconoció que no firmó la orden de la ex jefa de Estado. Esto generó duras críticas de la ex nueva mayoría al exministro, como las de la diputada comunista Carmen Hertz. El ministro Campos tiene la obligación de firmar un decreto presidencial independientemente de que lo califique A, B o C. Él ha incurrido en un desacato, evidentemente, que además parece muy poco prudente estar haciendo estas declaraciones completamente estentorias. En Perú, el 21 de este mes, renunció Pedro Paulo Kuczynski a la presidencia del país, acorralado por denuncias de corrupción en su contra. El primer vicepresidente, Martín Vizcarra, es quien encabezará el gobierno de transición. Frente a esta difícil situación que se ha generado y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República. El 4 de marzo, el ex espía ruso Sergei Skripal y su hija, Yulia, fueron envenenados, aunque sobrevivieron. El hombre espiaba para Reino Unido, país que le dio refugio y que luego de este hecho expulsó a 23 diplomáticos rusos, medida que fue replicada en países como Estados Unidos. Por eso, a fines de este mes, Rusia en revancha expulsó a 60 diplomáticos norteamericanos.
El 18 de marzo, con el 75% de los votos, Vladimir Putin inició su cuarto mandato como presidente de Rusia. El 30 de marzo, al menos 16 palestinos murieron en la Franja de Gaza en la Gran Marcha del Retorno, organizada en favor del derecho de volver de todos los refugiados palestinos. El 13 de marzo, el mundo de la ciencia lamentó la muerte del físico más célebre desde Einstein. A los 76 años falleció Stephen Hawking, quien desde los 21 años padecía esclerosis lateral amotrófica. A los 68 años murió este mes de cáncer el exfutbolista argentino René Hausmann. En Bio Bio, la radio, resumen informativo 2018. Abril. Abril estuvo marcado por un conflicto político entre la oposición y el gobierno, pero también al interior de las filas de la ex nueva mayoría. La Moneda estableció una serie de comisiones prelegislativas para intentar llegar a acuerdos en materia de seguridad y salud, entre otras. En la de seguridad fue invitado el senador socialista José Miguel Insulza, quien debió desistir de participar ante la decisión del Partido Socialista de restarse de esta convocatoria. Esto llevó a que el gobierno acusara de obstruccionista a la colectividad. En el caso de la Democracia Cristiana, los senadores de ese partido acordaron también participar de las comisiones. Sin embargo, la senadora Carolina Goich igual se sumó a la de seguridad. Me ha parecido que era negativo crear un incidente a un día del Comité Central y desviar, por lo tanto, la atención de ese organismo de los temas que tiene que tratar. Ante la invitación que me ha hecho el ministro del Interior y el presidente, he decidido participar. Yo siempre he propiciado el diálogo. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, atravesó una polémica por sus dichos en un cónclave de la UDI, en el que sostuvo que la mayoría de los jueces son de izquierda, lo que generó duras críticas y molestia entre los jueces. Hay de por medio un dejo de amenaza respecto de la conducta que va a tener el Ministerio de Justicia para la designación de los jueces, y si uno pudiera buscar dónde podría haber una zona gris en el nombramiento, están precisamente en el Ministerio de Justicia. Fue un mes de críticas también para el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien hizo una comparación que despertó fuertes cuestionamientos, en especial de la comunidad LGTBI, o sea, ahí están los gays, transgéneros, bisexuales e intersexuales, además de lesbianas. No porque a un gato le ponga nombre de perro, comienza a ser perro, fue la frase del cardenal en medio de la discusión del proyecto de identidad de género. Días más tarde, el 19 de abril, el mismo Ezzati protagonizó otro hecho. A pesar de que intentó desmarcarse de la discusión, asumió que el obispo Juan Barros debía abandonar su cargo por el bien del país. Sin duda alguna, por el bien del pueblo de Dios. Yo no soy juez para decir si él encubrió o no, pero el bien del pueblo de Dios pide de parte de él la disponibilidad. Estas palabras de Ezzati ocurrieron poco después de que el Papa Francisco enviara una carta a los obispos reunidos en la asamblea plenaria en Punta de Tralca, en la que, en base al informe Chicluna, validó las denuncias contra Barros y acusó haber sido mal informado sobre la situación del religioso. Por eso es que citó a todos los obispos chilenos al Vaticano. Reconozco que he incurrido en graves equivocaciones de valoración y percepción de la situación, especialmente por falta de información veraz y equilibrada. Ya desde ahora pido perdón a todos aquellos a los que ofendí. Este mes, el gobierno presentó un plan de regularización migratoria, donde establece algunas visas especiales para ciudadanos venezolanos y haitianos, lo que generó críticas y acusaciones de discriminación. A mediados del mes empezó a regir la visa de responsabilidad democrática para migrantes venezolanos, la que en el primer día tuvo más de 1.500 solicitudes. En el caso de los haitianos, se creó una visa consular de ingreso y además una de reunificación familiar. En el mundo ocurrió un hecho histórico. El 18 de abril, Raúl Castro dejó la presidencia de Cuba y terminó la era Castro, después de 59 años en el poder. Asumió Miguel Díaz-Canel. En nombre de la Comisión de Candidaturas Nacional, de proponerles al compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Corea del Norte y Corea del Sur también tuvieron un día histórico. El 26 de abril, los líderes de ambos países, Kim Jong-un y Moon Jae-in, iniciaron una cumbre sin precedentes, donde el líder norcoreano fue el primero en cruzar la frontera a Surcorea en 65 años. En el espectáculo,
7 actrices decidieron denunciar acoso y abuso sexual por parte de Herval Abreu, el hombre tras éxitos como Soltera otra vez. Según los relatos, hay comprometedores mensajes de texto explícitos y tocaciones sexuales, acusaciones que Abreu desmintió. Abril despidió a figuras como la ex esposa de Nelson Mandela, Winnie Madikizela, quien falleció a los 81 años el 1 de abril. El 20 de ese mes y a los 28 años falleció Tim Berling, conocido como DJ ABC, producto de un suicidio. A los 121 años falleció también ese mes Celino Villanueva, el hombre más longevo de Chile. Mayo. Mayo tuvo la primera interpelación a un ministro de la actual administración. El involucrado fue el ministro de Salud, Emilio Santelices, y su interrogatorio fue por las modificaciones que hizo el Ejecutivo al protocolo de objeción de conciencia que permite invocarla en recintos de salud privados que tengan o no convenios con el Estado. Todo esto en el caso del aborto en 3 condiciones. La interpeladora fue la diputada Marcela Hernando, quien en reiteradas ocasiones fue llamada diputado por el ministro, lo que generó molestia en el hemiciclo. Por el hecho de aplicar el DFL 36 en instituciones que requiere el país, 1.195.000 personas pudieran verse afectadas por esta situación. Él no contestó ni siquiera la primera pregunta. Yo creo que además con un discurso bastante sexista, su insistencia en llamarme diputado, eso habla también de una cultura y del cómo está mirando a las mujeres. Pero no fue la única dificultad para el gabinete del presidente Sebastián Piñera. El Partido Socialista llevó a la Contraloría General de la República al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, por el viaje que realizó a un encuentro de exalumnos de Harvard con recursos públicos. Según el ministro, este viaje lo realizó en calidad de ministro de Hacienda. Reintegró, de hecho, los dineros utilizados en el polémico viaje y meses después, la Contraloría descartó irregularidades. Ha aparecido en todos los medios de comunicación diciéndole a los chilenos que hay que apretarse el cinturón. Lo bueno, ese mismo ministro ha gastado más de 5 millones de pesos en un viaje que tiene un carácter eminentemente privado. Y este es el tipo de cosas que ensucian la política. Ellos no se preocupan de saber que hay un reembolso en curso. Efectivamente, es una cantidad relativamente, son algunos miles de dólares, que es lo que cuesta un viaje nomás. El 18 de mayo, en el Vaticano, en medio de reuniones con el Papa, los obispos chilenos tomaron una inédita decisión. Todos, sin excepción, presentaron sus renuncias ante el pontífice para que él determinara sus futuros ante los casos de abuso sexual. Queremos anunciar que todos los obispos presentes en Roma, por escrito, hemos puesto nuestros cargos en las manos del Santo Padre para que libremente decida con respecto a cada uno de nosotros. Y ojalá el Papa les acepte la renuncia a todos, porque ninguno fue capaz de golpear la mesa y decir yo me voy a poner del lado de las víctimas de manera irrestricta. Todos entraron en el juego narcisista, ellos prefirieron su propia reputación, ocultar información. En Chile, en tanto, ese mismo día salió a la luz el caso de la Cofradía o La Familia, una red de abusos sexuales en Rancagua. Debido a esto, varios sacerdotes fueron suspendidos e investigados también por la Fiscalía. 3 fueron sobreseídos y 2 reincorporados a sus funciones. La denunciante de este caso, Elisa Fernández, dijo haber denunciado los hechos ante el obispo Alejandro Goich, que luego de esto renunció a la presidencia de la Comisión de Prevención de Abusos de la Conferencia Episcopal. Quiero pedir perdón por mi actuar en este caso. Reconozco que le di acogida a esta joven que aparece en el reportaje y que actuó eventualmente sin la agilidad adecuada en el proceso indagatorio del sacerdote Luis Rubio y otros presbíteros mencionados por ella. El 15 de mayo, un grupo de mujeres se tomó el Instituto Nacional, en el marco de la movilización estudiantil feminista que se dio en varios recintos del país. También los estudiantes de la Universidad Católica hicieron una histórica toma de la Casa Central. Todo se inició con numerosas denuncias de acoso sexual en universidades y colegios. Entre las peticiones de las estudiantes está la educación no sexista, cambios en las mallas curriculares, entre otros. Que ya van más de 10 casos de acosadores y agresores de mujeres en esta facultad y el decano y la escuela no ha hecho nada. Estamos en situaciones que realmente son denigrantes, no podemos más, ya no nos callamos más. En noticias internacionales, en medio de la alta abstención y cuestionamientos por la transparencia del proceso, Nicolás Maduro ganó las elecciones presidenciales en Venezuela. Es una ofensa al pueblo de Venezuela decir que hay una dictadura cuando tenemos un país de libertad. Tu voto decide
votos o balas, patria o colonia. Tu voto decide, paz o violencia. ¿Dónde está la libertad para definitivamente decir que estamos votando por el candidato que queremos y no por el candidato que el miedo, el terror nos hace terminar por votar? El 31 de mayo, España comenzó la moción de censura, que duró 2 días, en contra del gobierno liderado por Mariano Rajoy, por una investigación que dio cuenta de los vínculos del Partido Popular con graves casos de corrupción. Fue liderada por Pedro Sánchez, quien asumió el cargo de presidente del gobierno hispano. Aceptaré como demócrata el resultado de la votación, pero como bien saben, no puedo compartir lo que se ha hecho. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. La política despidió el 23 de mayo al senador de Aysén, Antonio Horvat. Independiente y regionalista, renunció a Renovación Nacional y decidió no repostularse al Senado debido a su complejo estado de salud por un cáncer linfático. El 1 de mayo, a los 75 años, falleció Max Berrú, fundador y miembro de Inti Illimani, por cáncer. El cine internacional también tuvo una pérdida. A los 69 años murió Margot Kidder, la icónica Luisa Lane de Superman. Los hechos que marcaron el 2018 los revivimos en Vigo Vigo, la radio. Junio. El 1 de junio el presidente Sebastián Piñera enfrenta la primera cuenta pública de su segundo gobierno sin muchas novedades. Entre los anuncios estuvo la reforma a la CISAPRE, fin del CAE y Fondo Solidario, nuevas líneas del metro y reforma a las pensiones. En su discurso, el mandatario hizo fuertes críticas al gobierno anterior, en especial en materia económica. La inversión y la productividad no dejaron de caer. Durante estos últimos 4 años, nuestro país creció apenas a un 1,7%. Él dice que la baja se debió a la reforma tributaria, a la reforma laboral, lo que no es verdad. Vemos actualmente que este gobierno no tiene ningún interés de generar cambios a los movimientos sociales. A menos de 3 meses de asumir el gobierno, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, enfrentó una interpelación que encabezó la diputada comunista Carmen Hertz por el retiro del proyecto de aporte único reparatorio para los sobrevivientes de prisión política y tortura durante la dictadura. ¿No considera usted, ministro, que este retiro ha añadido más agravio y más denegación de justicia a este sector de la sociedad? No creemos que haya para nada un agravio, porque respetamos a las víctimas y a las personas que están en esta situación. El 11 de junio, Juan Barros fue removido de su cargo de obispo de Osorno, luego que el Papa Francisco aceptara su renuncia. En su lugar asumió Jorge Concha en calidad de administrador apostólico. Pero no fue el único. También dejaron sus cargos Gonzalo Duarte de Valparaíso, quien fue reemplazado por el administrador Pedro Osandón, y de Puerto Montt fue removido Cristian Caro, reemplazado por Ricardo Morales. Cuando un obispo genera un escándalo y se le saca, se le termina promoviendo, por ejemplo, a Roma, donde se hacen con redes de influencia mucho mayores. También se le traslada a lugares más apartados, donde vuelven a reincidir en los hechos. A poner lo mejor de cada uno para colaborar y empeñarnos en construir vínculos de comunión, de unidad, de amistad. Poco más de 2 semanas después, el pontífice removió a Alejandro Goix de Rancagua y a Horacio Valenzuela de Talca, este último del círculo cercano de Fernando Caradima. Llegaron como administradores apostólicos Fernando Ramos y Galo Fernández, respectivamente. Las dolorosas circunstancias que vive la Iglesia diocesana le imprimen un sabor amargo a este momento. Nunca he eludido los desafíos que se me han propuesto. Yo quiero ponerme al servicio de la verdad, tanto por el cauce canónico, tanto como el cauce de los tribunales del Estado de Chile. Paralelamente, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones realizaron allanamientos en las oficinas del Obispado de Santiago y de Rancagua. En el exterior, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un se reunieron en Singapur en una histórica cumbre que incluyó conversaciones sobre la desnuclearización de la península coreana y comenzar nuevas relaciones entre ambos países. Para nosotros hay muchas cosas en el pasado que nos frenan y malas prácticas del pasado que nos han mantenido en un momento o en un lugar, pero estamos aquí ahora. Tremendamente exitoso, es un honor y tendremos una relación excelente.
En Colombia, Iván Duque ganó las elecciones presidenciales, mientras que en Guatemala fallecieron al menos 69 personas tras la erupción de un volcán. El 8 de junio falleció el cocinero Anthony Bourdain en Francia. El 20 en tanto falleció Dante Caputo, impulsor de la paz entre Chile y Argentina. El espectáculo despidió a dos grandes actrices. A los 90 años falleció la actriz Nelly Meruane y a los 79 años, afectada por Alzheimer, fue el turno de la actriz y dramaturga Liliana Ross. En Bio Bio, la radio, resumen informativo 2018, julio. A mediados de julio la Iglesia tuvo un nuevo golpe. El ex canciller del Arzobispado de Santiago, quien había sido suspendido por autodenunciarse por cometer abusos sexuales contra menores, Óscar Muñoz Toledo, fue detenido. El tribunal decretó prisión preventiva en su contra. Eso revela la gravedad, además, de la conducta en este caso. Se trataba de una persona que conocía cómo se tomaban las denuncias, que participaba en este mismo denuncia y que en definitiva también cometía ese tipo de delitos. Un dolor muy grande, un pensamiento muy cercano y cordial a las víctimas que han sufrido de parte de él estos abusos. Que la justicia tenga la última voz. El gabinete del presidente Sebastián Piñera continúa con problemas. El ministro de Educación, Gerardo Varela, estuvo en el centro de la polémica. Primero fue por decir que sus hijos eran unos campeones cuando hablaba sobre el uso de condones. A eso se sumó que llamó a hacer bingos para solucionar problemas de colegios como goteras, lo que le valió duras críticas. Todos los días recibo reclamos de gente que quiere que el ministerio le arregle el techo de un colegio que tiene gotera o una sala de clase que tiene el piso malo. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacen un bingo? ¿Por qué de Santiago tengo que ir a arreglar el techo de un gimnasio? Son los riesgos del asistencialismo. La gente no se hace cargo de sus problemas, sino que quiere que el resto lo haga. No fue el único. Su par de economía, José Ramón Valente, también estuvo en la polémica cuando instó a invertir en el exterior, al decir que no es bueno tener los huevos en una sola canasta. La recomendación, ¿no es cierto?, de que los ahorros personales puedan tener, ¿no es cierto?, una diversificación internacional es una recomendación sana. Yo la aplico a mí mismo y obviamente se la tengo que recomendar también a las distintas personas. Eso no tiene nada que ver con el tema de que queremos que la inversión crezca en Chile y que los empresarios se activen invirtiendo en Chile y que Chile se posicione como uno de los destinos interesantes de inversión. Ambos episodios, el presidente los calificó de anécdotas. El 25 de julio, cerca de 8.000 personas salieron a las calles en una marcha de los pañuelos verdes en favor del aborto libre. Porque hay muchas mujeres que hoy en día están siendo muertas clandestinamente. Si estamos en un estado laico, debería garantizarse el derecho a abortar. Sí, al final el aborto se hace sí o sí, aunque sea legal o ilegal. Despenalizar socialmente el aborto, a decidir sobre sus cuerpos y sobre sus maternidades. El 26 de julio, y aludiendo a mejor productividad, Yansa decidió cerrar definitivamente su planta en Linares, lo que afectó al trabajo de unas 4.000 personas según el municipio. Esto golpeó directamente a los remolacheros de la zona, por lo que los trabajadores abogaron por soluciones para reinventar el desarrollo laboral del lugar. La planta de Linares el año 2019 no va a recibir remolacha y eso tiene que ver con eficiencias logísticas y operacionales. Esa remolacha que se siembra en la zona de Linares se tiene que llevar y procesar en la zona de San Carlos. Perder la fuente de trabajo, hicimos todo lo posible, luchamos, movimos los gremios, las autoridades políticas, las autoridades de gobierno, pero eso no fue posible, no hubo voluntad de la empresa. A horas de conocerse numerosas denuncias en su contra por acoso sexual, abuso sexual y violación, el director de cine Nicolás López abandonó su productora y ofreció perdón, aunque negando las acusaciones de actrices y hasta menores de edad. No soy un acosador, no soy un abusador, puedo haber sido un descriteriado, puedo haber sido un Barça, puedo haber sido un jote, puedo haber sido un imbécil, pero eso no lo soy. Y estoy muy impactado al ver que se sintieron mal por mis actos. Por eso, de partida aprovecho de pedir perdón por cómo se sintieron. En el fútbol, Francia ganó el Mundial de Rusia 2018 tras superar por 4-2 a Croacia, tras una espera de 20 años desde su anterior título. En México, Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones presidenciales e instaló a la izquierda en el poder. En Tailandia, a inicios de julio comenzaron las labores de rescate de 12 menores de edad y su entrenador, quienes quedaron atrapados en una cueva.
El operativo resultó con éxito para ellos, aunque costó la vida a uno de los buzos que participaría, quien previamente revisó la ruta. A fines de mes, Venezuela realizó una reconversión monetaria que generó incertidumbre, mientras que la NASA registró el hallazgo de agua en Marte, lo que abrió la posibilidad de vida microbiana en el planeta rojo. Este mes falleció a los 102 años el sacerdote Carlos Aldunate, exorcista y profesor del Papa. Agosto. El 1 de agosto, después de una extensa espera, se comienzan a pagar los 7.000 pesos de la compensación por la colusión del papel tisú. Los beneficiarios fueron todos los mayores de 18 años con su cédula de identidad al día. Los consumidores tienen que tener paciencia porque a todo el mundo se les va a pagar los 7.000 pesos. El proceso de pago se ha desarrollado con completa normalidad. A inicios del mes, el Vaticano revocó el estado clerical al ahora ex sacerdote Jaime de Fonseca, acusado de abusos sexuales en Valparaíso. El 9 de agosto se realizó el primer ajuste ministerial del gobierno. Tras varios desaciertos, fue removido del Ministerio de Educación Gerardo Varela y en su lugar fue nombrada Marcela Cubillos, quien estaba a cargo de Medio Ambiente. En ese ministerio llegó Carolina Schmidt. Hubo errores comunicacionales, pero lo importante es que es un ministerio con un tremendo equipo al cual yo le agradezco toda la ayuda, que es una gestión que espero que la ministra entrante la valore, la haga propia y la lleve adelante. Es una crónica de una muerte anunciada. Hace hartos meses ya que desde la Confech veníamos pidiendo su salida, y no solamente la Confech, sino que también incluso personeros de derecha con la última salida del libreto del ministro. Pero quien se llevó toda la atención fue Mauricio Rojas, quien llegó al Ministerio de Cultura, pero por pocas horas. Sus declaraciones en un libro y en una entrevista donde se refirió al Museo de la Memoria como un montaje y acusando uso desvergonzado y mentiroso de una tragedia, le costaron el cargo. Y como presidente de Chile, y pensando solo en el mejor interés de nuestro país, en el bienestar de todos nuestros compatriotas y en la buena marcha de nuestro gobierno, he decidido aceptar su renuncia. El 23 de agosto, el contralor Jorge Bermúdez nombró a María Soledad Frind como subcontralora tras destituir de su cargo a Dorothy Pérez, lo que abrió una larga batalla judicial. Finalmente, la justicia le dio la razón a Dorothy Pérez, considerando ilegal su salida, por lo que 4 meses después, en diciembre, fue restituida en su cargo, marcando un revés para el contralor Bermúdez. Las razones por las cuales yo le pedí a ella que presentara su renuncia tienen que ver no por una cuestión en particular, sino que por una seguidilla de circunstancias del día a día del trabajo. Son circunstancias que en algunos casos también son personales. Quintero y Puchuncaví vivieron sus peores horas en una crisis sanitaria que provocó la intoxicación de cientos de personas en la llamada zona de sacrificio. Las responsabilidades aún son indagadas por el Ministerio Público. Y hemos concluido que se han producido emisiones que nos permiten declarar una emergencia sanitaria ambiental en las comunas de Quintero y Puchuncaví. A una zona de sacrificio y no tenemos ni siquiera un hospital donde nos atiendan a las personas con tratamiento oncológico. A fines de mes se produjo un inédito rechazo del reajuste del salario mínimo en el Congreso por el reajuste plurianual que propuso el gobierno, que consideraba el crecimiento de la economía y una inflación proyectada del 3% por 4 años. Finalmente, el proyecto se destrabó en septiembre con modificaciones. Ellos querían 30 meses sin sentarse a conversar el salario mínimo. Se le dijo, es excesivo. Que se preocupe el presidente Sebastián Piñera, los trabajadores más pobres de este país, que envíe un nuevo proyecto de ley. El interés del gobierno nunca fueron los trabajadores y sus necesidades. En Bio Bio, la radio, resumen informativo 2018. Cobertura total. A fines de agosto se dictaron las primeras sentencias en el caso del fraude en el ejército. Según información de Bio Bio, la radio, la magistrada Romy Rudeford sancionó al cabo Juan Carlos Cruz a una pena de 12 años como autor del delito de fraude al fisco en carácter de reiterado y al pago de una multa por más de 138 millones de pesos. También a la sargento Liliana Villagrán Vázquez, a la pena de 10 años y un día de presidio por el mismo ilícito. El 20 de agosto, a los 93 años, falleció Andrés Elwin Azócar, hermano del expresidente Patricio Elwin. Fue diputado y defensor de los derechos humanos. Murió en paz, eso es lo que nos deja la gran sensación, digamos, de un hombre justo y un gran padre. He estado siempre con los nietos. Bueno, mi mamá falleció hace 6 meses, entonces es la única que faltaba, pero siempre nos estuvo acompañando.
En Colombia, Iván Duque asumió la presidencia del país. En Italia colapsó el puente Morandi, en Génova, denominado el Puente Enfermo, dejando varias víctimas fatales, entre ellas 3 chilenos. El 16 de agosto, a los 76 años, falleció la reina del soul, Aretha Franklin, una de las artistas contemporáneas más influyentes. La intérprete de Respect y Natural Woman fue elegida en 2008 por la revista Rolling Stone como la mejor cantante de todos los tiempos. 2 días después, el 18 de agosto, falleció a los 80 años Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas que redefinió el rol de la ONU. El 25 fue el turno del político estadounidense John McCain, ex candidato presidencial que compitió con Barack Obama. Septiembre. El 11 de septiembre, en la conmemoración de los 45 años del golpe de Estado, La Moneda apostó por un acto acotado. En su discurso, el presidente Sebastián Piñera dijo que el golpe fue la culminación de una democracia que venía enferma, pero enfatizó que ningún contexto justifica las graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Nuestra democracia no murió de muerte súbita y sorpresiva. Todos sabemos que venía enferma, muy enferma, y desde hacía mucho tiempo. Ningún contexto va a justificar jamás las graves, sistemáticas, reiteradas y condenables atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante el periodo militar en nuestro país. Días después, el mandatario participó en el Te Deum evangélico, que a diferencia del anterior, no tuvo mayores reproches al gobierno, evitando la confrontación con el jefe de Estado. La ceremonia estuvo marcada por los cuestionamientos al obispo Eduardo Durán, cuyos recursos económicos son motivo de investigación. Al interior de la catedral, los guardias del pastor tapaban la boca de quienes gritaban al presidente Piñera e incluso golpearon a un periodista de Bío Bío, la radio. No corresponde a los cuestionamientos, obispo. Oiga, señor, no me pegue, señor, no me pegue, no me pegue. A ver. Oye, pero con cuidado, hombre. Le quiero decir una cosa, esa es una venganza política producto, escúcheme pues, producto del último Te Deum del año 2017, fraguado ante las más altas autoridades del país. Por primera vez, sin la presencia del arzobispo de Santiago, se realizó el Te Deum católico. Tras la presión social y luego de que el mismo presidente Piñera pusiera en duda su asistencia si iba Ricardo Ezzati, el religioso decidió arrestarse. En su primera aparición tras la ceremonia, el cardenal ofreció perdón y ayuda a las víctimas de abusos sexuales. Una vez más, y desde lo más hondo del corazón, en nombre de toda la arquidiócesis de Santiago, me pongo en oración delante del Señor para implorar de quienes han sido abusados por miembros de nuestra comunidad, especialmente si consagrados, el perdón y la ayuda necesaria para que nunca más estos delitos tengan lugar entre nosotros. El 15 de septiembre, el Vaticano expulsó del sacerdocio a Christian Precht, ex vicario de la Solidaridad, quien tuvo un activo rol en la defensa de los derechos humanos en dictadura y ahora acusado de abuso sexual en el denominado caso Maristas. Para mí, como sobreviviente de los abusos de Christian Precht, es una buena noticia saber que el Papa Francisco por fin ha hecho la justicia que Ezzati impidió el 2012. Esperamos que Precht, como ciudadano del Estado de Chile, se presente ante la justicia penal, entregue toda la información que dispone y pueda responder por los delitos que cometió. No fue el único. Casi 2 semanas después, el 28 de septiembre, el Papa expulsó del sacerdocio a Fernando Karadima, condenado por abuso sexual a menores ante los insistentes reclamos de las víctimas y laicos, quienes pedían justicia ante la imposibilidad de condenarlo en la justicia. En el Vaticano hablaron de un caso de podredumbre que había que arrancar. Estábamos ante un caso muy serio de podredumbre y había que arrancarlo de raíz. Se trata de una medida excepcional, sin duda, pero los delitos graves de Karadima han hecho un daño excepcional en Chile. Emocionadas, las víctimas de Karadima agradecieron al Papa por la decisión que para ellos llegó después de años de insultos y descrédito. Juan Carlos Cruz, uno de sus denunciantes, compartió con Bío Bío, la radio, sus impresiones. No está en la cárcel, en fin, pero esto es un castigo enorme y de verdad que yo
Le agradezco al Papa que lo haya hecho porque lo hablamos con él. Se siente un poco de alivio y un poco de justicia después de tantos insultos, después de tanta inacción de los cardenales que no tienen absolutamente nada que ver en esta decisión. Pero el mismo día en que fue expulsado Caradima, la Iglesia chilena recibió duras críticas por un polémico manual de comportamiento para el clero, en donde insta a no tocar los genitales a los menores de edad ni dormir con ellos. El manual fue bajado de la web rápidamente. Este mes, además, el Papa removió de sus cargos de obispos a Carlos Pellegrín de Chillán y a Cristian Contreras Molina de San Felipe. En sus lugares asumieron los administradores apostólicos Sergio Pérez y Jaime Ortiz de Lascano, respectivamente. Ortiz de Lascano se desempeñaba como vicario judicial. En el exterior, China y el Vaticano lograron un histórico acuerdo para retomar relaciones formales. En Indonesia, un terremoto y posterior tsunami dejó más de 380 fallecidos. El 24 de septiembre falleció Vicente Bianchi, destacado pianista, director de orquesta y compositor. Fue Premio Nacional de Artes Musicales el 2016. Entre sus obras destacan Las Tonadas de Manuel Rodríguez. A los 72 años falleció el periodista de espectáculos Ítalo Pasalacqua y el mismo día el director de coros Víctor Alarcón. Los hechos que marcaron el 2018 los revivimos en Bío Bío, la radio. Octubre comenzó con un triunfo para Chile. La Corte Internacional de Justicia de La Haya dio la razón a nuestro país y rechazó la demanda de Bolivia, que pretendía obligar a negociar a nuestro país una salida al mar con soberanía. El resultado golpeó al presidente Evo Morales, quien pretende ir a la reelección en su país. Tras el fallo se generaron diversos intercambios de declaraciones entre ambas naciones. La Corte no puede concluir que Chile tenga obligación de negociar con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo por el que se conceda a Bolivia pleno acceso soberano al Océano Pacífico. El Estado Plurinacional de Bolivia invita al gobierno de la República de Chile a reiniciar el diálogo para atender los asuntos relativos a la situación de enclaustramiento de Bolivia. Que se cumplan algunas condiciones básicas, que Bolivia abandone su absurda pretensión sobre territorio, mar o soberanía chilena. El 5 de octubre, Chile conmemoró los 30 años del plebiscito en el que triunfó el no. Diversas organizaciones sociales y partidos políticos realizaron una masiva celebración en el Paseo Bulnes. En La Moneda, el gobierno realizó una austera ceremonia sin la presencia de la UDI. Un día después, en un reportaje de Televisión Nacional, reapareció el sacerdote Francisco José Cox, arzobispo emérito de La Serena, acusado de abuso sexual. Su imagen, de un hombre en buenas condiciones y lúcido, molestó a sus denunciantes. El Papa lo expulsó del sacerdocio el 12 de octubre. Mi rabia, mi impotencia por estar dando esta lucha y ver a un viejo desgraciado y cómo no se va a acordar de todo lo que hizo. Pero sé que se va a hacer justicia. Yo quiero cosa acá, que pague. Lo habría dejado acá en Chile para que él enfrente todo lo que está sucediendo. Es fácil decirlo ahora de mi parte. Yo estoy totalmente en desacuerdo con lo que se ha hecho. Creo que se han cometido muchísimos errores. Yo creo que la Iglesia realmente actuó mal. Por el delito de estafas reiteradas por más de 1.000 millones de pesos, la justicia declaró culpable a Rafael Garay y lo condenó a 7 años de cárcel efectiva. Se convierte así en la condena más alta entre imputados por estafas piramidales. Primero decir claramente que le pido perdón a las víctimas. Creo que afecté a varias personas, ¿cierto? Las dañé de arrepentimiento y también de vergüenza respecto a mis propios actos. La Sala Penal de la Corte Suprema desestimó el carácter terrorista en el crimen del matrimonio Luxinger-Macay y condenó a 3 imputados por incendio con resultado de muerte. Javiera Blanco renunció al Consejo de Defensa del Estado en medio de 3 investigaciones penales: la arista Ascar del Sename, el presunto mal uso de fondos para contrataciones en Gendarmería y la que apunta al uso de gastos reservados en Carabineros. A mediados de octubre hubo una nueva polémica en el Ejército. Funcionarios activos de la institución realizaron un inédito homenaje al exagente de la DINA Miguel Krasnov-Marchenko en la escuela militar. En el acto dio un discurso Miguel Krasnov-Basa,
el hijo del ex militar condenado a cerca de 700 años de cárcel. Agradecerle profundamente el cariño, la lealtad y la hombría que han tenido de poder acordarse de los soldados, que no todos se acuerdan. John Griffith renunció a su cargo como comandante en jefe del Estado Mayor Conjunto al ser procesado por posible fraude al fisco en el caso Milicogate. En el Congreso, los desencuentros entre el oficialismo y la oposición se agudizan con el proyecto Aula Segura, que fortalece las facultades de los directores en cuanto a expulsión de estudiantes involucrados en hechos de violencia, el que finalmente fue promulgado con varios cambios. Se apunta a la aparición de los overoles blancos en distintos establecimientos educacionales. Ellos serían quienes ejercen la mayor violencia en las manifestaciones estudiantiles. Sí, efectivamente, desde el interior se produjeron el lanzamiento de objetos contundentes y también bombas tipo Molotov, lográndose la detención de 4 personas y también elementos, evidencias que dan cuenta de la incautación de overoles blancos. Creemos que la ley Aula Segura sin duda viene a darle una herramienta de mucho mayor peso a nuestros directores. Hijos que puedan ser disfuncionales a nuestra creencia, a nuestra forma de actuar, pero no por eso los vamos a erradicar y los vamos a dejar a un lado y los vamos a abandonar. En Brasil, con un 55% de los votos, el derechista Jair Bolsonaro se convirtió en el presidente electo del país, venciendo a la carta de la izquierda Fernando Haddad, que logró un 44%. El cambio de mando será el 1 de enero de 2019. Queremos un Brasil de diversas opiniones, colores y orientaciones. Como defensor de las libertades, yo quiero un gobierno que defienda y proteja los derechos de los ciudadanos, que cumpla sus deberes y que respete las leyes, porque así seremos un gobierno constitucional y democrático. La ex candidata presidencial peruana, Keiko Fujimori, fue detenida por presuntos aportes ilegales que habría recibido en su campaña por parte de la constructora brasileña Odebrecht, mientras el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, estrangulado y descuartizado en el consulado de Arabia Saudita en Turquía, conmocionó al mundo. El 26 de octubre falleció la activista por los derechos humanos Ana González de Recabarren. 2 de sus hijos, su nuera y su esposo, fueron desaparecidos por la DINA. Mientras, a los 94 años falleció el cantautor francés Charles Aznavour. Noviembre. A inicios de noviembre, la Oficina de Refugiados en Francia concedió asilo político al exfrentista Ricardo Palma Salamanca, condenado como autor del asesinato del senador Jaime Guzmán y detenido meses atrás después de más de 20 años prófugo. A pesar de las diversas gestiones de la UDI y el gobierno, la determinación fue defendida y la Corte de Apelaciones parisina revisará en enero su solicitud de extradición. Me dio mucho gusto. Como mamá, siempre uno tiene la esperanza presente. Nosotros recibimos la noticia con una alegría profunda. Solicitar al presidente de Francia que pueda intermediar, dado las facultades que tiene, para solicitar que la Oficina de los Derechos y Protección de Refugiados y Apátridas pueda revocar su decisión. En noviembre, los funcionarios de Gendarmería iniciaron una movilización nacional tras el fracaso de las conversaciones con el gobierno en pos de una nueva carrera funcionaria. Bloquearon accesos de recintos carcelarios como Santiago I y el mismo Centro de Justicia. Después de 5 días, lograron acuerdo. Restringir el ingreso y salida de los internos, presión para que el gobierno ponga oído, ¿no es cierto?, e interés, indican, ¿no es cierto?, a resolver los nudos críticos de ascenso que hay en la carrera funcionaria, reencasillamiento para los más de 2.800 funcionarios no uniformados que hoy día están en la condición de la contrata. El 9 de noviembre, el presidente Sebastián Piñera ratificó el llamado a retiro de 21 generales del alto mando del ejército, parte de la profunda reestructuración para el 2019 tras los casos de corrupción en la institución. 21 generales pasan a retiro, 18 coroneles ascienden a generales. Los criterios utilizados en la proposición incorporan los hechos que dieron base a las investigaciones judiciales que son de público conocimiento. Mientras, el general en retiro, Juan Emilio Cheire, fue condenado a 3 años y 1 día de presidio por encubrir 15 homicidios en 1973, luego del paso de la caravana de la muerte en el norte del país. Cumplirá la pena en libertad.
Organizaciones por la diversidad sexual valoraron la promulgación de la Ley de Identidad de Género, que generó una amplia discusión en el Congreso. Eso sí, la calificaron de insuficiente, pues solo permite el cambio de sexo registral a mayores de 14 años con autorización de sus padres. Lamentamos que no se haya consensuado la necesidad de reconocerle el cambio en el sexo registral a los menores de 14 años. Es una deuda pendiente. Para nosotras esta ley es el 30%. Falta el 70% que haga la sociedad civil y nosotras mismas. Debemos a conocer nuestras necesidades, ayudar a sensibilizar a todas las personas, a los prestadores de salud, porque va a tener que haber un cambio. Y esto recién empieza. Pero sin duda el hecho que marcó el mes fue el asesinato del comunero mapuche de 24 años, Camilo Catrillanca, durante un operativo del Comando Jungla de Carabineros en Temucuicui. El joven fue acusado en primera instancia de participar presuntamente en un robo de vehículos. Así informó Biobío La Radio en las primeras horas del hecho, momentos en que el padre de Camilo, Marcelo Catrillanca, pidió al Estado hacerse responsable de la situación en la zona. La persona que habría sido herida a bala, de acuerdo a la información que maneja la radio, se encontraría en riesgo vital, producto de este operativo policial que encabeza el Comando Jungla. Nuevamente tenemos un peñi fallecido, en este caso mi hijo. Nuestro pueblo está sufriendo, tenemos rabia, pero al mismo tiempo queremos decirle al Estado que se haga responsable. Sin embargo, según el relato de un menor de edad que acompañaba a Catrillanca, no existió enfrentamiento. El comunero se trasladaba en un tractor y fue asesinado por un disparo en la cabeza por la espalda. El hecho dejó al descubierto la existencia de relatos falsos y la destrucción de evidencia por parte de los funcionarios de Carabineros, pues la tarjeta de memoria de una cámara fue destruida. Este caso le costó el cargo a algunos uniformados y generó una ola de protestas en la Araucanía y en la capital. El intendente Luis Mayol renunció a su cargo. Se ha podido comprobar de que uno de los miembros de la patrulla del GOPE, que inicialmente había señalado que no tenía ni contaba con una cámara de vigilancia, sí la tenía. Y más grave aún, que la tarjeta de memoria de esa cámara de vigilancia la destruyó. En Francia, las protestas de los denominados chalecos amarillos se toman las calles de París por el alza del precio de los combustibles y acorralan a Emmanuel Macron en uno de los momentos más complejos de su carrera como presidente. A los 94 años falleció el expresidente de Estados Unidos, George Herbert Walker Bush. El mundo del espectáculo también tuvo pérdidas. A los 95 años de una neumonía, falleció el escritor y editor de cómics estadounidense Stanley Martin Lieber, conocido como Stan Lee. El 13 de noviembre, en tanto, un grande de la música se despidió. A los 90 años falleció el rey del bolero, el chileno Lucho Gatica. Las noticias que marcaron el 2018 por Biobío La Radio. Cobertura total. Diciembre. El caso del homicidio de Camilo Catrillanca sigue teniendo fuertes consecuencias. En un video, el carabinero que disparó, Carlos Alarcón, acusó que hubo personas que los hicieron mentir en sus declaraciones. Todavía falta que salga cosas a la luz. Aquí hay gente que nos hizo mentir, dimos declaraciones falsas y ahora nosotros somos los más malos. En medio de este escenario, en Biobío La Radio, el presidente Sebastián Piñera criticó el actuar de Carabineros en este caso, el caso Catrillanca, y dijo que distintos gobiernos se han equivocado al confiar en las primeras versiones de la policía uniformada. Ya se han cometido demasiados errores en muchos gobiernos por confiar ciegamente en la primera versión de Carabineros. Recordemos el caso Huracán, las primeras versiones de la muerte de Camilo Catrillanca. Necesitamos una policía que actúe con mayor transparencia y apego a la ley. El gobierno anunció el retiro del Comando Jungla de la Araucanía y el 10 de diciembre, la diputada mapuche Emilia Nullado interpeló al ministro del Interior, Andrés Chadwick, por el homicidio del comunero y el manejo del gobierno. Mañunta, Nisol, Culelo, Camaraleu, Camañun, Yemay, Ñemulepelan, ta ministro Chadwick, Camun, Chalín, Caquipu, Buenulelu, Tufachi, Suweu, Mapuche, Domota, Inche, Feulangan, Enguan, ta Tufachi, Neumul. ¿Cree usted que hay terrorismo en la Araucanía? Sí, lo hay. Entiendo por una acción terrorista aquella que está destinada a causar temor a la población.
El punto álgido se registró el 20 de diciembre, cuando el presidente Sebastián Piñera pidió la renuncia al general director de Carabineros, Hermes Soto, quien puso en jaque a la moneda, descartando renunciar. El gobierno debió entonces informar al Congreso para removerlo de su cargo a través de un decreto fundado, lo que se concretó al día siguiente y sin autocríticas por parte del uniformado. Y por todo el esfuerzo que han hecho cada uno de los carabineros durante el periodo bajo mi mando, no renunciar porque estábamos desarrollando un trabajo importante. Nosotros tomamos las medidas que correspondían y creo haber actuado en forma veraz, inmediata. En su reemplazo asumió Mario Rosas, quien también es periodista y especialista en investigación de drogas. Yo he recibido la orden de seguir implementando todos estos planes de modernización y sobre todo enviar un mensaje de reconocimiento a todos mis carabineros para seguir en esta senda del control y la prevención del delito. Paralelamente hay un conflicto que dura más de un mes en Valparaíso. Es el paro durante más de 30 días de los trabajadores eventuales del puerto. Piden mejores condiciones laborales, un bono y evitar represalias para los movilizados. Esto generó que se desviaran cruceros a San Antonio y diversas movilizaciones, algunas de ellas violentas, en las calles del puerto. Se registraron varios hechos de violencia y el 21 de diciembre los trabajadores lograron finalmente un acuerdo con el gobierno. Horas antes, el alcalde Jorge Charp mandó a callar a Richard von Happen, presidente de la empresa TPS, por decir que la oferta que han hecho a los trabajadores era un regalo. Ha demostrado que hay un problema social profundo en los puertos de Chile. Valparaíso solo es síntoma y esto excede la legalidad. Es decir, tenemos que ser capaces de reconocer que hay un modelo de relaciones laborales que ha sido defectuoso, si no nos tendríamos esta paralización. Señor von Happen, guarde silencio. Quédese callado. Mientras más habla, más la embarra. Es que si no quiere contribuir a la solución del conflicto, mejor no diga nada. Este mes, los parlamentarios estuvieron en la polémica cuando fueron cuestionados los dineros que han recibido algunos diputados por concepto de viáticos y reembolsos de alojamiento, que en algunos casos superan los 10 millones de pesos. En salud, Chile refuerza sus medidas de prevención de sarampión tras casos de contagio importados, mientras que 2 chilenos condenados en Malasia fueron liberados tras declararse culpables de la muerte de un hombre que los dejó a punto de ser condenados a la horca. Con arresto domiciliario total quedó el empresario Raúl Schuller, formalizado por receptación de obras de arte en Rancagua. El gobierno este mes puso en funcionamiento el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, aunque paralelamente uno de sus ministros, el de Vivienda, Christian Monkeberg, fue duramente criticado por estas declaraciones. Un debate bastante transversal, más allá de los alineamientos políticos, es evidente, y sobre todo en un país donde la gran mayoría de los chilenos son o somos propietarios, porque es nuestro patrimonio, no tenemos mucho más, la casita, el doble, 2 departamentos, y ahí se radica el patrimonio de los chilenos. En diciembre, el Papa sacó de su círculo de asesores al cardenal Francisco Javier Errázuriz, acusado de encubrir casos de abusos sexuales. México, en tanto, frenó el proceso de extradición de Raúl Escobar Poblete. China y Estados Unidos pactaron una tregua en su guerra comercial iniciada en julio, durante una reunión en Buenos Aires entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping. Y en Francia, ante la presión de los chalecos amarillos, el presidente Emmanuel Macron anunció la eliminación de alzas a los combustibles. El 22 de este mes, en Indonesia, la erupción del volcán Anak Krakatoa produjo un tsunami que no fue alertado por las autoridades. Se contabilizan más de 400 muertos y más de 1.000 heridos, con una destrucción de numerosos centros turísticos. En el deporte, River Plate ganó la 4ª Copa Libertadores de su historia al derrotar por 3-1, en tiempo suplementario, a Boca Juniors en Madrid tras enfrentamientos de hinchadas, lo que no permitió jugar la final en Argentina. A ustedes, auditores de BioBio, les deseo un hermoso año 2019. Que tengan alegrías, deseos cumplidos, satisfacciones. Y esta es una buena ocasión para agradecerles por escucharnos y por permitirnos caminar juntos. En BioBio fue Resumen Informativo 2018. Lo que hizo noticia, los hechos más relevantes, las opiniones y reacciones. BioBio, la radio, cobertura total.